Bienvenidos a The Deep Dive, el lugar donde nos sumergimos en lo desconocido. Hoy, un caso escalofriante que ha conmocionado a Colombia. Un misterio que nos lleva a las profundidades de la mente humana, la historia de Luis Gregorio Ramírez, alias el monstruo de la soga. Un caso, sí, que nos recuerda la oscuridad que puede anidar en los rincones más inesperados. Exacto. Más de 60 víctimas, un patrón específico, un método ritualista de asesinato y trofeos guardados por el asesino. ¿Qué impulsaba a este hombre? ¿Qué fantasmas lo atormentaban? Preguntas que intentaremos responder a medida que, desgranemos los detalles de este caso. Empecemos por la magnitud. Más de 60 posibles víctimas, una de las cifras más altas en la historia reciente de Colombia. Y los crímenes se extendieron durante cinco largos años a través de varios departamentos. Una sombra que se extendió por el país, dejando un reguero de dolor e incertidumbre. Lo que realmente hiela la sangre es su modus operandi. Se enfocaba en hombres jóvenes con características físicas muy específicas, casi como si buscara un arquetipo, ¿verdad? Podríamos decir que sí. En muchos casos, los asesinos en serie buscan una víctima que represente algo para ellos. Un símbolo, una obsesión. Y utilizaba su taller de reparación de motocicletas como tapadera. Imagínate la perversidad. Un lugar que representa la libertad, la velocidad, convertido en una trampa mortal. Un elemento cotidiano que le permitía acercarse a sus víctimas, ganarse su confianza antes de mostrar su verdadera naturaleza. Y luego, la forma en que sometía, ataba y asesinaba a sus víctimas. Un complejo sistema de cuerdas, Exacto. un ritual macabro, casi como una firma, ¿no crees? Sin duda, la soga, un instrumento aparentemente inofensivo, se convertía en un arma letal en sus manos. Y esa forma de atar a sus víctimas, ese patrón que se repetía una y otra vez, nos habla de una mente obsesiva, meticulosa. Me pregunto qué pasaba por la mente de esas víctimas, obligadas a elegir entre luchar por mantenerse con vida o sucumbir al agotamiento y la asfixia. Una tortura física y psicológica, una agonía prolongada. Es posible que Ramírez disfrutara con ese sufrimiento, que formara parte de su ritual. Al principio, las autoridades no lograban conectar los puntos. Confundieron estos asesinatos con incidentes aislados. Imagina el caos, la frustración de no poder ver el patrón. Es comprensible. La dispersión geográfica, la aparente falta de conexión entre las víctimas, todo contribuía a la dificultad de la investigación. Pero hay que reconocer la tenacidad de los investigadores. Finalmente lograron conectar los puntos a través de departamentos y años. ¿Cómo lo hicieron? Fue un trabajo meticuloso. Se emplearon técnicas de perfilación del FBI para comprender el comportamiento del asesino, para intentar predecir sus movimientos. ¿Y la tecnología jugó algún papel en la investigación? Por supuesto. Se utilizaron registros telefónicos, análisis de datos, todo lo que pudiera arrojar luz sobre la identidad de el monstruo de la soga. Y finalmente, la verdad salió a la luz. El descubrimiento de las pertenencias de las víctimas en la casa de Ramírez, guardadas como trofeos, fue impactante. ¿Por qué guardar esos objetos? ¿Qué oscuro significado tenían para él? Los trofeos son una forma de revivir los crímenes, de mantener el control sobre las víctimas incluso después de la muerte. Una necesidad de poseer, de recordar. Una mente perturbada, sin duda. La captura de Ramírez trajo un cierto alivio a las familias de las 23 víctimas identificadas, aunque muchas otras siguen sin nombre. Un cierre a una pesadilla que parecía interminable. Pero la sombra de las víctimas sin identificar sigue presente. Un recordatorio de que la oscuridad a veces deja cicatrices imborrables. Es cierto. Y aunque se hizo justicia, todavía quedan muchos interrogantes. ¿Qué lo llevó a convertirse en un monstruo? ¿Qué demonios escondían en su interior? Es una pregunta que resuena, ¿verdad?, en cada caso de este tipo. ¿Cómo una persona, cómo puede llegar a cometer actos tan atroces? La mente de un asesino en serie es un laberinto oscuro y complejo. A veces podemos encontrar pistas en su infancia, en traumas pasados, en trastornos de personalidad. Pero en otros casos, el misterio permanece. Y eso es lo que hace que este caso en particular sea aún más inquietante. Efectivamente. A pesar de las investigaciones, de los análisis psicológicos, a veces simplemente no podemos comprender qué lleva a un ser humano a cruzar esa línea. Este caso, como muchos otros, nos obliga a reflexionar sobre la maldad que puede existir en el mundo y sobre la importancia de estar alerta, de proteger a los más vulnerables. Sin duda, la prevención es fundamental. Debemos aprender a identificar las señales de alerta, a crear una sociedad, más consciente de este tipo de peligros. Los investigadores hicieron un trabajo extraordinario al conectar los puntos, al seguir el rastro del monstruo de la soga. Pero el precio fue altísimo, ¿no? Más de 60 vidas truncadas. Es un recordatorio de que la oscuridad existe, de que puede manifestarse en cualquier momento y lugar. ¿Y qué hay del impacto de este caso en Colombia? ¿Cambió la forma en que se investigan este tipo de crímenes? Absolutamente. Este caso marcó un antes y un después en la criminología colombiana.
Se implementaron nuevas técnicas de investigación. Se refuerzó la cooperación entre departamentos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Se creó una unidad especializada en la investigación de homicidios en serie. Se establecieron protocolos de comunicación más eficientes entre las distintas fuerzas de seguridad. Se invirtió en tecnología forense. Es decir, que este caso, a pesar de su horror, sirvió para algo, para mejorar la lucha contra el crimen en Colombia. Exacto. Se aprendieron lecciones valiosas, se corrigieron errores, y eso es algo que debemos destacar. Ramírez fue condenado a 36 años de prisión. ¿Crees que se hizo justicia? Desde un punto de vista legal, sí. Pero el daño que causó es irreparable. Las familias de las víctimas vivirán para siempre con el dolor de la pérdida. Es cierto. Y la sombra de las víctimas sin identificar sigue presente. ¿Qué se está haciendo para darles un nombre? Para que sus familias puedan, cerrar este capítulo. Se están realizando pruebas de ADN, se están revisando archivos, se está trabajando con las familias que aún esperan respuestas. Es un proceso lento y complejo, pero no se ha abandonado. Es importante, ¿no? Que se mantenga esa esperanza. Que se siga buscando la verdad, por difícil que sea. Sin duda, la justicia no solo se trata de castigar al culpable, sino también de honrar la memoria de las víctimas. El monstruo de la soga, un nombre que evoca terror, que se ha convertido en sinónimo de crueldad. Pero más allá del rostro hay historias humanas, vidas truncadas, familias destrozadas. Es importante recordarlo. Detrás de cada caso hay personas que sufren, que luchan por seguir adelante. Y este caso, como muchos otros, nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento, de proteger a nuestros seres queridos. Y de no olvidar a las víctimas, de mantener viva su memoria, de luchar por un mundo donde este tipo de tragedias no se repita. Descorazonador, sí. Pensar en estas familias, en el vacío que ha dejado el monstruo de la soga, un nombre que, como bien dices, ya forma parte de la crónica negra de Colombia. Un caso que nos ha confrontado con la oscuridad más profunda del ser humano. Pero también, nos ha mostrado la importancia de la perseverancia, del trabajo incansable de quienes buscan la verdad y la justicia. Hemos explorado la mente de un asesino en serie. Hemos desentrañado los detalles de sus crímenes. Y hemos reflexionado sobre las implicaciones que este caso, ha tenido para la sociedad colombiana. Y aunque hemos encontrado algunas respuestas, todavía quedan muchas preguntas sin resolver. El misterio persiste, como una sombra que nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Pero también hemos visto cómo la luz de la justicia, aunque a veces tenue, puede abrirse paso en la oscuridad. La captura de Ramírez, la identificación de algunas víctimas, la mejora, en fin, en las técnicas de investigación. Son pequeños destellos de esperanza en medio de la tragedia. Exacto. Y es importante que no olvidemos esas pequeñas victorias. Que sigamos luchando por un mundo donde la violencia no tenga cabida, donde la vida sea respetada y donde la justicia, prevalezca. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando este caso, a que profundices en sus detalles, a que reflexiones sobre las preguntas que aún quedan sin respuesta. Porque la información es poder. Y la conciencia, es el primer paso para construir una sociedad más segura y justa para todos. Hasta la próxima, en The